claro, es decir, no hace parte, este detrás de cámaras, bueno, no está detrás de cámaras porque está filmando, pero Lo que aparentemente puede ser difícil de llevar son las oportunidades que tenemos de cambiar, de dar más, de ser mejores, desplegar nuestros potenciales. es una metáfora. Metáfora hermosa de la bandera de Colombia para comprender también cómo es el desarrollo humano. Empieza en el dolor, Correcto. pasa por la conciencia, el azul profundo, que ya estamos viendo, para poder llevar al dorado de las acciones doradas, digamos así, que construyen un mundo mejor. La espada, para templarse, tiene que someterse a las brasas intensas y al golpe incesante del herrero. Exacto. Y muchas veces cuando termina el proceso, la espada bien templada no se acuerda de que es gracias a eso que es hoy en día esa espada. Capitán de navío tiene ambas cualidades, tanto la de guerrero como la de equilibrista. Debe tener la valentía para afrontar cualquier situación y saber cómo el bambú, como decíamos, se desenvuelve. Y eso entonces es el significado del azul y el significado de Escapa, que es lo que estoy entendiendo. Cómo desarrollar el guerrero y en uno, el valiente, cómo desarrollar el equilibrista en uno. Y Escapa nace de la necesidad de reconocernos, ¿no? De reconocer esas limitaciones, pero conocer también las potencialidades que hay en el corazón de cada uno de los individuos. Cuando nos acogemos a sí mismos, va a ser fácil uno como vivir en esa actitud del navegante, del capitán de navío, donde puede uno tener el equilibrio en todo momento, pues a manejar las cosas de la mejor manera y con toda la valentía que se requiere sin echar para atrás, con la entereza que requiere la vida. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada del metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Hay que encontrarse. Que hoy empezamos hablando del ser, de cómo acogerse a sí mismo, que para poderse acoger a sí mismo primero hay que acoger a los demás, acoger al otro, acoger todo, acoger al mundo, acoger, bueno, iba a decir uno, pues si no lo voy a decir, acoger a todo tipo de personajes que hay en el mundo. Bueno, acoger hasta las cosas que nos traen dificultades ¿No? Y en si la quieres vida. entrar, digamos, claro, es decir, no hace parte, este detrás de cámaras, bueno, no está detrás de cámaras porque está filmando, pero yo pienso que el mensaje de lo que es la conciencia del Estado es importante. Sí, Uf. lo que pasa es que acoger como la maldad que hay detrás del Estado de la que uno de pronto le cuesta acoger, pero en ese caso uno dice, es lo que hay. Es como aprendo eso. Es lo que hay. No, porque es que eso es lo que es. O sea, no podemos dedicarnos a protestar, a salir, o sea, no va a cambiar mayor cosa o nada. Que es lo normal, es que no cambie nada. Entonces, como nosotros más bien nos damos cuenta de que ese es el escenario y qué podemos hacer en nuestra vida, en nuestro círculo, en nuestro ambiente, por hacer algo mejor. No se trata de cambiar al mundo. Creo que también tanto el capitán como Gilberto como yo hemos a lo largo de la vida tratado de hacer proyectos para transformar comunidades. Hemos aprendido de que lo más esencial es ver si hay 5 personas, una persona, así sea una sola persona con la cual uno esté trabajando en sembrar conciencia, como es el proyecto de Escapa, ¿no? Sembrar conciencia, pues eso ya es de un valor, ¿no? El resultado, nosotros simplemente si nos ponen 1, nos ponen 1000, es el esfuerzo igual, o sea, tratamos de entregarnos por hacer las cosas lo mejor que se pueda. Así es. Y entonces Escapa surge de eso que estamos hablando, de como esa necesidad de ayudar a crear conciencia, a transformar comunidades, a llevar paz a las personas, a llevar tranquilidad, a que la gente se acoja tal vez a sí mismas como seres humanos con potenciales, con capacidades, pero también con limitaciones, con fragilidades. Así es. Escapar hacia adentro, bueno, esto fue un proceso de construcción, ¿no? Que sigue su camino, porque digamos, el construir una iniciativa desde lo conceptual, desde la idea y aterrizarla aquí en este plano, porque hay que materializar las cosas, la acción, el amor tiene que traducirse en acción, es un reto y Escapa lo es, digamos, es una turbulencia en estos momentos encontrar
cómo estructurar la asociación, qué personas se van sumando. Un saludo para quienes de corazón me han acompañado desde un principio en la iniciativa. La lanzamos hace 8 meses, hoy precisamente, hoy 22, la lanzamos el 22 de marzo, que pues es el día conmemorativo internacional del agua, y digamos está en proceso de construcción, pero al final digamos es cómo conectamos con la esencia del ser, y Escapa nace de la necesidad de como de reconocernos, ¿no? De reconocer esas limitaciones, pero conocer también las potencialidades que hay en el corazón de cada uno de los individuos que hacemos parte de esta sociedad, de este mundo. Yo lo asocio mucho, Alejandro, a la bandera de Colombia. Se me hace que es una metáfora muy bonita de lo que se pretende en Escapa, y es cómo transitamos de ese rojo de la bandera, que digamos es confrontación, que ha sido mucho tiempo de sangre, de muerte, de dolor. De dolor. Correcto. Cómo ese océano azul nos permite transitar a reconocer el dorado que hay en nosotros. Excelente. Sí, es cierto. Fíjate que eso es muy bonito. Es una metáfora hermosa de la bandera de Colombia para comprender también cómo es el desarrollo humano. Empieza en el dolor. Correcto. Pasa por la conciencia, el azul profundo, que ya estamos viendo, para poder llevar al dorado de las acciones doradas, digamos así, que construyen un mundo mejor. ¿Y eso significa azul profundo? ¿Qué significa esencia del ser, conciencia, azul profundo? ¿Significa qué? Bueno, el azul profundo tiene que ver mucho con conectarse adentro. Digamos, el azul está muy asociado también, bueno, yo pertenecía a la Armada, a quien le debo mucho de mi vida, de mi aprendizaje, y hay un lema ahí muy bonito en nuestra institución que es: protegemos el azul de la bandera. Uh-huh. Y estamos con el corazón azulado, uh-huh, al lado de la gente. Uh-huh. Entonces es como también un reconocimiento a esa esencia por la cual transité en mi vida. Total. Fíjate que los que vieron la primera parte de nuestra charla van a comprender pues que la vida de Gilberto, y Gilberto es el humano que es hoy por su experiencia con la Armada. Entonces asimismo estás dejando eso que tú eres, lo estás dejando también en Escapa, en el azul profundo de Escapa, que es como tu experiencia con la Armada. Como para ti el azul significa conciencia, significa profundizar, comprenderse significa mejor. Agua, significa limpieza, fluidez, correcto. Limpieza. Como empezó esta charla el día de hoy, con harta agua, estaba lloviendo aquí, ya escampó, pero eso trae cambios, ¿no? O sea que lo que aparentemente puede ser difícil de llevar son las oportunidades que tenemos de cambiar, de dar más, de ser mejores, desplegar nuestros potenciales. Sí, hay que saber también, digamos, navegar esas emociones que son turbulentas, que de pronto nos implican tristezas, frustraciones, pero cuando sabemos navegar eso y entendemos que hace parte de la vida, pues las acogemos con agradecimiento, y ellas nos hacen crecer, nos hacen conectar con ese dorado que hay en nosotros, porque todo el mundo tiene un potencial y vino a esta tierra a aprender. Tengo una frase en la página web, en la descripción del perfil, donde presenta y dice que debemos vivir como guerreros, con la valentía de un guerrero, y también vivir como equilibristas, tratando de soportar una cosa y la otra. Pero si yo me pongo a analizar, el capitán de navío tiene ambas cualidades, tanto la de guerrero como la de equilibrista. Debe tener la valentía para afrontar cualquier situación y saber cómo el bambú, como decíamos, se desenvuelve. Y eso entonces es el significado del azul y el significado de Escapa, que es lo que estoy entendiendo. Cómo desarrollar el guerrero en uno, el valiente, y cómo desarrollar el equilibrista en uno. Sí, es un proceso de adaptación que es difícil. Digamos, es como otra metáfora que me gusta utilizar de un gran amigo que partió y me dejó muchas enseñanzas en la vida, que tiene que ver con ese azul profundo, y es que la espada
para templarse tiene que someterse a las brasas intensas y al golpe incesante del herrero. Exacto. Y muchas veces cuando termina el proceso, la espada bien templada no se acuerda de que es gracias a eso que es hoy en día esa espada. Entonces, eso hace parte del tema que relacionas con, bueno, el guerrero y el equilibrista. Es poder entender de que vinimos a esta vida a aprender, pero el aprendizaje muchas veces se da con ese dolor y si uno lo asume con amor por uno mismo y amor y agradecimiento por lo que la vida nos pone enfrente, pues la actitud va a ser diferente. Ahí la palabra que me suena, me trae es la de entereza, de asumir con entereza esas situaciones. Un poco es eso también, con amor a uno, con amor a los demás y con amor a uno, con amor a la situación. Y todo eso significa coger, aceptar cada cosa como llegue, por difícil que sea, y vivirla y construir a partir de ella. De hecho, en los errores se construye, uno va a fallar, somos humanos, pero nos venden esa idea de perfección. Por eso no es haga las cosas bien, sino haga las cosas lo mejor posible. Y ya deje los resultados a la divinidad, como decíamos en la primera parte, ¿no? Pero de los que no vieron esa primera parte, ya les va a tocar ir a ver la primera parte, que creo que también fue eso, ¿no? Como tratar de encontrarse con el ser, como tú dices, ir hacia adentro. Entonces escapa hacia adentro. Ese es el mensaje detrás, pero es un eslogan muy bonito. Escapa hacia adentro, porque es adentro, cuando nos conectamos en la parte interna, cuando nos estamos acogiendo así, es cuando nos estamos acogiendo a sí mismos. Y cuando nos acogemos a sí mismos, va a ser fácil uno como vivir en esa actitud del navegante, del capitán de navío, en donde puede uno tener el equilibrio en todo momento, pues a manejar las cosas de la mejor manera y con toda la valentía que se requiere sin echar para atrás, con la entereza que requiere la vida. Así es. Y pues el término escapa, te decía que en el proceso de integrar información y de recibir el mensaje que viene de otra persona, tener esa actitud receptiva, podemos construir cualquier cosa de manera colectiva. Digamos, tal vez el individuo X tiene una gran idea, pero cuando tiene la capacidad de recibir, no desde el ego, sino desde la apertura, el mensaje que viene a través de otra persona, es mucho lo que se construye. Por ejemplo, Escapa nació como capa, y era una capa pensando en proteger ese corazón de ese dolor y transitar hacia el dorado que hay en cada uno de nosotros, pero llegó el mensaje de una persona, Jonathan, a principio de año, y ese mensaje yo lo acogí porque se me hizo que conectaba con esa chispa divina que tiene cada uno. ¿Y qué decía el mensaje? El mensaje tenía que ver con que tenía que la protección del corazón, la capa que yo estaba visualizando, que pues se traduce en una estrategia de estado que podemos desglosar, tenía que ir más adentro, más a la esencia del ser. Y al principio era Colombia azul profunda, pero ese Colombia lo repensé y terminó siendo conciencia y capítulo Colombia, porque Escapa, digamos, yo lo concibo como si fuera una flota de veleros aquí en Colombia, donde hay un ente de planeación estratégica, pero hay naves de despliegue que van y llevan esa semilla y la siembran por donde quiera que vayan. ¿Qué semilla? La semilla de conectar con la esencia del ser y pasar de ese arte de la guerra al arte del amor. Ahora, el arte de la guerra nos enseña muchas cosas, los militares lo sabemos, pero si sabemos ser disruptivos en cómo empleamos las enseñanzas que parten del dolor y las traducimos en un elemento de transformación individual y colectiva, pues la abundancia, la riqueza llega, sin lugar a dudas. Muy bien. Y se traduce en la naturaleza, se traduce en poder cultivar y cosechar los mejores frutos. Excelente. Cuéntame, ¿y cuáles son los proyectos de Escapa a futuro? O sea, ¿qué tenemos en remojo por ahí? Pues si se pueden contar algunas cosas, ¿no? Claro.
No, pues la raíz, digamos, de escapa tiene en la elevación de la conciencia y la conexión con el significado del amor una hoja de ruta. ¿Cómo materializamos el concepto del amor? Porque es que conceptualizar el amor de por sí es como... No se puede, porque el no amor sé. solo, como lo dijimos antes, solo es en la acción. Exacto. Solo se da en la acción, no en el Entonces, pensamiento. claro. ¿Y cómo traducimos eso en la acción, en esa conciencia del Estado? Pues, digamos, es importante gestar nuevas comunidades, pero a partir de individuos que entiendan el valor que tienen cada uno de ellos, reconozcan esas dificultades, pero no entren en confrontaciones innecesarias que lo que hacen es generar disputas que pues en un cara a cara con una persona puede ser una pelea, un puñetazo, y en términos más grandes confrontaciones entre grupos, entre colectividades, ideologías de aquí, de allá, de izquierda, derecha, pero se pierde mucho tiempo, lo hemos Eso es perdido. decir, se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo. Y al final, digamos, ¿quién tiene la razón? Pues hay razones válidas de un lado y razones válidas del otro. Entonces, si la construcción colectiva, en un buen lenguaje, en la tranquilidad y en la profundidad que adquiera uno en controlar las emociones, logra uno seguramente buscar confluencias en vez de divergencias. Fíjate que cuando hablas de control de emociones es parecido también, me haces acordar de, me voy al navío y me voy a las veletas tan dando para acá. Igual, la emoción, controlarla no es frenar el viento, no es frenar la emoción, no es no sentir, porque controlamos, porque ahí igual nos va a golpear. Vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos preocupados, vamos a sentirnos alegres, pero otra cosa es que no nos quedemos ahí. Sí, que como que acojamos esa emoción y además la jalemos y la hagamos, la retorzamos para que aumente esa emoción, que es lo que muchas veces hace nuestra mente cuando nos quedamos ahí dándole vueltas a la emoción. Pero aceptar la emoción, dejar que pase, también acoger nuestro mundo emocional. O sea, hoy la palabra, si tuviéramos que resaltar una palabra en este programa de hoy, es la palabra acoger, que es lo que, porque es acoger todo y todos, acoger cada momento, acoger hasta los aprendizajes, acoger hasta lo que no aprendí. No, es que no pude aprender, bueno, aceptémoslo. No, no lo puedo, ahorita no me interesa, no es mi vocación, cualquier cosa, pero acoger todo. Pero entonces cuando acoger hasta la negatividad, es que esa es la parte que es más difícil, que es lo que estábamos viendo. Pero esa es la la metáfora de la espada, ¿no? Esa es la que te forja. Entonces, cuando la asumes con una actitud diferente, los resultados van a ser favorables. O sea, acoger y aceptar no significa que uno entonces lo va a mantener, que uno se va a quedar con ello, que uno si tiene alguna negatividad, entonces quedémonos, como decíamos también en otro podcast, como carne de cañón, esperando que nos golpeen y nos golpeen y nos golpeen y entonces y me quedé yo sin hacer nada. Eso no es acoger. Acoger es reconocer que eso es parte de la vida de uno, de que no nos podemos escapar, porque no nos escapamos hacia afuera, sino nos escapamos hacia adentro. Sí, hacia adentro, que es lo que hemos no son aprendido. mecanismos de escape. Sí. No es escapar hacia adentro. Es que la única forma para salir de toda esta situación caótica del mundo es escapar hacia adentro. Es en buscar la libertad, la encontramos adentro, no afuera. Hay una canción muy bonita, Alejandro, de Carlos Vives y Melody. Bueno, ahí la pueden buscar. Y dice, si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada del metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Hay que encontrarse Eso. en esa aceptación, en ese acoger. Y creo que ese es un mensaje muy bonito alrededor de todo esto. Fíjate la canción, hay que encontrarse. O sea, cuando uno se encuentra, se acoge también. Claro. Sí, si uno no se encuentra, ¿cómo se va a acoger? Entonces, pero entonces el mensaje que decíamos, y yo no sé si quieren dejarlo como comentarios también, de que para uno lograr acogerse a sí mismo, primero tiene que acoger a los demás, y acoger el entorno, y acoger a otros, acoger a todo tipo de acoger hasta todo ser vivo, acoger todo lo que ha construido el hombre, la tecnología, los efectos de la tecnología negativos, los efectos de la política negativos, todos esos efectos negativos que vivimos son efectos finalmente, pero son parte de lo que somos.
una conciencia colectiva, y sí, como que hemos creado alrededor, pero es parte de lo que somos. Si no aceptamos esa conciencia colectiva, pues no vamos a poder vivir como en armonía, no vamos a saber cómo manejar los vaivenes de la vida, las diferentes dificultades, los vientos cruzados. Es que estoy tratando de utilizar el lenguaje que tú conoces más. Pero es una muy bonita experiencia. Entonces, ¿cómo más nos vamos a escapar hacia adentro? ¿Quieres contarnos algo más de Escapa o invitar de pronto al público algo alrededor de Escapa? Sí, claro, sin lugar a dudas, cuando el individuo se conecta con su interior y encuentra ese propósito, ese ikigai, creo que ya no vemos en el otro un problema, sino vemos una oportunidad. Y de allí, digamos, parten algunas de las líneas estratégicas que hemos estado estructurando y viviendo al interior de Escapa, que es, oiga, ¿cómo puedo tejer redes de apoyo entre las personas para hacer que este mensaje llegue y se aplique? El mensaje del amor aplicado en la acción, cómo logramos que eso se traduzca en mejor funcionamiento de las instituciones públicas, un mejor servicio a las personas, un mejor empleo de los recursos financieros, porque recursos hay muchos. Es de qué manera las instituciones los gestionamos o las personas, las comunidades los gestionamos para transformar realidades. Entonces, cómo generamos una agricultura más sostenible, con una capacidad de transformación de materias primas más, digamos que le den un valor agregado a esa materia prima y que eso permita traducirlo en riqueza en las comunidades, porque pues nosotros sin lugar a dudas la tierra en Colombia da de todo. Tú en asfalto sale uchuva, en asfalto te sale uchuva si tú lo siembras con amor. Entonces hace parte del proceso, ¿no? Y de cómo integramos información y utilizamos esas herramientas, inteligencia artificial, modelos sistémicos para generar desarrollo y seguridad humana integral, que pues es un punto interesante